Buenas tardes a todos. Es un gran gusto tener este espacio de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy tenemos a un mega invitado, señor Carlos Duque de FENAVI, que es el director de la sostenibilidad de FENAVI Colombia. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes. Aquí estoy encantado de estar contigo este rato. Buenísimo. Mira, Carlos, como lo estábamos platicando antes que de entrar ya en la conversación abierta, a nosotros, pues como Porto School nos encanta en esta nueva etapa hacer mucha conectividad y seguimos creyendo que FENAVI Colombia ha tenido un Ujú. liderazgo en la región, ha tenido múltiples desafíos, pero a la vez eso creo que les ha dado una diversidad de soluciones y creemos que obviamente las asociaciones tienen nombre, pero hay personas que llevan ese liderazgo. Y en el espacio que tenemos hoy, nos encantaría primero, Carlos, que nos contara cómo vos llegás a FENAVI y cómo te involucras. Vemos que hay una gran pasión de tu parte, veo que hay algo más allá que lo normal que te impulsa día a día a hacer este labor tan encomiable de que ustedes han hecho. Y creo que hoy por hoy en la industria avícola el tema de sostenibilidad y de bioseguridad son uno de los grandes retos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, Carlos, ¿por qué no comenzamos con nos contés cómo vos llegás a FENAVI y un poquito de tu historia en el tema avícola? Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, hace 28 años ya que estoy vinculado con el sector. Yo era un investigador de el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que después se convierte en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Es el ente encargado pues, de todo el tema de la investigación en el país, del gobierno, ¿no es cierto?, adscrito al Ministerio de Agricultura, es una entidad mixta. Y yo era un investigador allí, hice mi doctorado, de hecho hice mi doctorado más como con la especie de los cerdos, fundamentalmente con estiércol de cerdo, porque yo toda la vida he trabajado es con Ok, estiércoles, ¿no? Y cuando llego a Colombia y entro a ICA, yo me asocio y empiezo a trabajar con los porcicultores en los temas ambientales, a hacer caracterización de estiércoles, a mirar los impactos ambientales y empecé a hacer investigaciones, diseñamos un reactor anaerobio pues para todo el tema de esto y en un momento contratan como gerente de los porcicultores a Diego Miguel Sierra Botero. Diego Miguel Sierra fue después, ahí conozco yo a Diego, mejor dicho, y empiezo a apoyarlo. Posteriormente, Diego desaparece y cuando vuelve y me aparece como a los 5 o 6 meses, me dice, Carlos, me nombraron presidente de la Federación de Avicultores y necesito que usted me ayude. Me están proponiendo hacer un estudio de impacto ambiental del sector, estamos hablando del 96 posiblemente, y no sé cómo wow. lo voy a hacer. Y yo le dije, Diego, yo no tengo experiencia en el sector agrícola. ¿Sí? No importa, yo le monto a usted un comité ad hoc, le pongo a una directora de la federación, de una de las seccionales, y le pongo a un empresario, y me senté con ellos y empezamos a conversar. Yo les cuento muy anecdóticamente esto porque después de 2 horas de conversación yo no entendía nada de la agricultura y ellos no entendían nada de los temas ambientales. Entonces digo yo, venga, centrémonos en esto, dígame cómo se produce un pollo, cómo se produce un huevo y yo voy armando el tema. Y entonces empecé a hacer como un diagrama de flujo. Y allí empezamos. ¿Por qué cuento esto? Porque esta es la base de lo que hoy es la Federación de Agricultores en los temas de sostenibilidad. Digamos que en el 96 había una situación muy particular que hoy persiste en algunos temas, pero en ese entonces era muy particular. Había un gran desconocimiento de lo que era la avicultura, ¿sí? Por parte de las comunidades, por parte de las autoridades ambientales, por parte del sector académico, ¿sabes? El sector académico no se acercaba a la avicultura, ¿ves? Pero también había un gran desconocimiento de los avicultores con relación a sus responsabilidades con el medio ambiente, no sabían ni siquiera cómo cumplirle a una autoridad ambiental y las relaciones con las Total. autoridades ambientales eran unas relaciones muy tensas, ¿sabes? Y entonces, digamos que yo ahí le di forma a lo que debería ser el diagnóstico ambiental, terminé involucrado en ese diagnóstico ambiental,
desde la corporación, desde Corpoica, apoyando a los consultores que hicieron el diagnóstico, que al final no eran expertos en la agricultura, entonces yo terminé involucrado y ahí arranca la vida mía con la Federación de Agricultores. Diego Miguel era el presidente que le dio la forma, pues él tuvo que, lo que es hoy FENAVI, lo forma él, porque él estructura todo el Fondo Nacional Avícola, que ya sabes que seguramente Gonzalo te Sí, contó, y él estructura todo eso y le da fortaleza y empieza a crear programas, ¿sí? Y cuando aparezco yo, pues aparece el tema ambiental que no estaba en el core. Y yo les voy a contar, yo fui durante 3 años, fui el asesor de FENAVE, fui el asesor del presidente realmente, ¿no es cierto? Pero además es muy wow, chistoso porque fueron 3 años, ¿sabes? Que yo trabajaba gratis, porque yo era investigador de Propoica y todo eso. En ese entonces, FENAVI financió 2 tesis de investigación para ellos mismos, ¿no? Que yo las dirigí. Pero yo empecé a tener una relación con los agricultores y yo ayudaba a Diego. Hasta que en algún momento le dijeron, oiga, ¿quién es Carlos Duque? Y yo dije, no, pues mi asesor. Y dije, no, pero no tiene contrato y mire, esta situación hay que regularizarla. Y me hicieron mi primer contrato con la federación como consultor y asesor. Y ahí empezó pues todo ese trabajo en los cuales llevo 28 años y hemos creado todo esto, pero el origen, y eso es muy importante, es el diagnóstico, ¿sabes? Cuando a ti te dicen usted es un contaminador y usted es uno de los grandes contaminadores y uno sin saber realmente si lo es o no, ¿sí? Sin tener una no, línea totalmente base, de sin acuerdo. saber, sin saber dónde estás parado, pues tampoco tienes argumentos para defenderte. Entonces, ese estudio de diagnóstico nos dijo, no, usted está aquí, usted es, la producción de huevo y pollo es de baja impacto ambiental, la producción de las incubadoras es de mediano, las productoras, las plantas de beneficios son de alta significancia ambiental, alta significancia que no significa que seamos contaminadores, ¿ves? Pero es como donde tienes que poner los focos, ¿ves? Entonces ahí generamos las estrategias en todos los ejes temáticos, en agua, en suelo, en aire, pero además creamos la primera política ambiental sectorial, ¿ves? Pero Wow, tampoco nos la inventamos, lo que hicimos fue articularnos. Yo dije, mire, tenemos que armonizarnos con las políticas del gobierno, porque al final del día estamos, ellos son los que nos regulan. Entonces está la política de producción más limpia. Lo que hice yo fue bajarla, adaptarla al sector y creamos la política ambiental sector. Y ahí arranca pues todo el quehacer en el tema ambiental, muchísima capacitación de los agricultores para que entendieran la normatividad, muchísima capacitación en el manejo de los residuos, muchísima capacitación a las autoridades ambientales diciendo, mire, la agricultura es esto, ¿sí? A los otros actores, ¿ves? Y, y poco a poco fuimos evolucionando, ¿no? Evolucionando. Al principio el enfoque era solucionar problemas ambientales, agua, residuos. Y después de un momento dijimos, no, vale un momentico. Este tema de los residuos, tenemos que darle la vuelta. En ese momento, muchos de los gremios del país trabajaban con los residuos en temas de fertilización, residuos crudos, frescos. Y nosotros dijimos, no, los residuos, si usted lo aplica crudo, sigue siendo un residuo y va a generar problemas. Claro, tiene unos beneficios por las bondades que tiene los estiércoles, pero en el largo plazo va a generar problemas. Les dijimos en ese entonces, no, hay que empezar a valorizar los residuos. Una cosa es el estiércol crudo y otra cosa es un compost, por ejemplo, estabilizado, ¿no es cierto? Y ahí arrancamos en el tema de la valorización, que es hoy el tema de economía circular, ¿ves? Entonces, digamos que lo que es hoy es porque hay un camino recorrido de unos 20 y pico de años, 28 años, ¿sí? Que nos ha permitido tener un sector muy maduro en los temas ambientales. Entonces, esa es un poco la relación y durante estos 28 años, pues yo he acompañado a los agricultores, ¿no? Tengo una relación muy especial con ellos. Yo siempre digo, parece que todas las gallinas y los pollos fueran míos. No tengo ni una sola gallina ni un pollo, pero parece que todas fueran míos. ¿Sí? total, eso Y es sabes, pasión, mi Carlos. claro, pero y sabes una cosa, los agricultores lo sienten así, ellos saben que, que, que como si fueran mías, ellos saben ese compromiso y nos hemos articulado muy bien, ¿ves? Entonces, yo creo que eso es parte del éxito. Hemos tenido muy buenos presidentes. Después de Diego vino Jorge Bedoya, pues le tocó todo el tema de, que es hoy el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, seguramente lo conoces. A él le tocó todo el tema
del Tratado de Libre Comercio, un trabajo muy importante. ¿Mm? Después vinieron pues otros dos presidentes, incluyendo a Andrés Valencia, y finalmente llega Gonzalo, y Gonzalo le da todo el empuje a esto, ¿no es cierto? Gonzalo, a mi juicio, es un presidente que está haciendo historia en la federación. Ha marcado en solo 6 años, le hemos dado un vuelco, hemos entrado, digamos que hoy se conoce más a la avicultura en muchos escenarios y hemos adquirido un liderazgo en muy buena parte Sí, de empujado acuerdo. por Gonzalo, ¿ves? Pero además, como tú lo decías, somos un gremio técnico, como te lo dijo Gonzalo, somos un gremio técnico. Tú tienes la directora del programa de programa técnico que se encarga de todo el tema sanitario, pues es una excelente profesional. Tienes al director de estudios económicos, todos con muchísima experiencia, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos fortaleza técnica como gremio, ¿no? Mm. Carlos, una pregunta solo para aclarar, porque platicaste que de dos, digamos, programas o dos sectores. ¿La gestión ambiental es, si, es igual a la gestión de sostenibilidad o son dos cosas distintas? No, mira, cuando yo creé, diseñé el programa inicialmente, entonces, claro, estoy hablando, eso se diseñó hace como unos 8 o 9 años. También yo estaba desde afuera mirando los problemas y dije, no, necesitamos profundizar los temas de gestión ambiental. ¿Ves? Después en el camino de estos últimos 7, 8 años, cuando llego a la dirección del programa, digo, no, venga, la gestión ambiental es una herramienta más de la sostenibilidad. Es un campo de Esa la sostenibilidad. definición. Exactamente. Entonces, la sostenibilidad hoy es otra cosa. La sostenibilidad tiene que ver con los temas económicos, con los temas sociales y con los temas ambientales. Yo sí quiero decirte algo. Hoy, y lo digo en muchos escenarios, lo dije recientemente en Buenos Aires y siempre lo digo con mi equipo y se lo digo donde estoy, es muy importante esa articulación, ese trípode entre lo social, lo ambiental y lo económico. Claramente, ¿no es cierto? Pero no Cien por podemos ciento. perder de vista, no podemos perder de vista algo y que a mí me está preocupando mucho, y es que cuando arranca todo este tema de la sostenibilidad, arranca por los temas ambientales justamente, ¿ves? Si tú miras en la década de los 90, en la década de los 90, en 1992 fue la segunda cumbre mundial del medio ambiente, ¿no? Ujú. No sé si recuerdas, la primera fue en el 72 y se realizó en Suecia. Y no fueron sino dos jefes de Estado, Indira Gandhi, que era la primera ministra de la India, y Olaf Palme, que era el primer ministro de Suecia. Fueron los dos únicos jefes de Estado. ¿Sí? Curiosamente, ambos fallecidos de manera trágica. ¿No? 20 años después, en la cumbre de Ría, van más de 120 jefes de Estado. ¿Ves? Wow, y ahora tiene una atención brutal. Claro, claro, cuando van más de 120 jefes de Estado a la segunda cumbre mundial diciendo miércoles, esta vaina hay que cambiar la manera de producir. Esto no puede seguir así. Y ahí empieza la sostenibilidad a coger mucha fuerza, ¿no es cierto? Por los problemas ambientales. Claro, después empiezan los análisis económicos y dicen, mire, este es el impacto de no producir bien, mire las consecuencias económicas, pero también mire las ventajas económicas que representa la sostenibilidad. Y después todo el tema social, y digamos que ahí coge toda esa fuerza que a mi juicio está muy bien, pero hay algo que a mí me está preocupando hoy en día, y es que, sabes, el tema de la sostenibilidad se ha vuelto un tema también político, ¿no? Es decir, hoy todo el mundo habla de Total. sostenibilidad, todo el mundo habla de sostenibilidad, que sí, entonces hay recursos para trabajar en temas de sostenibilidad. Mira, el mundo está lleno de greenwashing, o sea, lavado verde, como dice, por ese afán de la sostenibilidad. Entonces, me preocupa que al final también se pueda volver un tema de restricciones Popular. encubiertas y todo. Y entonces a mí me gusta hablar de sostenibilidad y me gusta hablar de sustentabilidad. Y yo le digo, los economistas hablan mucho, los abogados, todos estamos hablando, pero quienes más tienen que hablar son los técnicos, porque es como se van a solucionar los problemas. ¿Ves? El que sepa, listo, yo tengo un problema económico derivado de un mal manejo de los temas ambientales,
un problema económico derivado de del mal manejo de los temas sociales, pero son los técnicos los que te pueden decir cómo solucionar un problema. Y Es me el parece que los eslabón técnicos, entre esos dos. exacto, es como el articulador y es el que le da solución a todo el tema. Y me parece que a veces los técnicos no estamos hablando, ¿me entiendes? Entonces, en el mundo, tú oyes, sí, tú oyes a los políticos, los economistas, ¿no? Pero los técnicos tienen que hablar más, ¿ves? Y eso es un poco lo que queremos desde la federación, meternos de manera técnica en todos estos temas, ¿sí? Apoyarnos los economistas, apoyarnos los abogados, apoyarnos los técnicos, para que entre todos busquemos soluciones con diferentes visiones. Y eso es un poco lo que nos estamos aproximando desde la Federación de Avicultores para solucionar los temas de la agricultura en Colombia, ¿no es cierto? Yo diría que hoy tenemos unos retos muy importantes en la avicultura, pero no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial, ¿ves? Mm, Hay una preocupación enorme en nosotros. El programa de sostenibilidad de Colombia, de FENAVI, FENAVI, FONAP, Fondo Nacional Avícola, está diseñado de tal manera, tiene 4 líneas estratégicas. Eso es lo que te iba a Está preguntar, esas cuatro diseñado, líneas. sí, está diseñado para atender los retos que tiene la avicultura hoy en Colombia, pero son los retos que debe tener la avicultura en el mundo o en Latinoamérica, si se quiere, que Ujú. con Gonzalo conversamos mucho y decimos, necesitamos crear en América Latina como un consejo de sostenibilidad entre todos los gremios avícolas de América Latina, porque tenemos que hablar con más fortaleza, ¿no? Porque si no nos están imponiendo lo que está pasando en el mundo. Pero mira estos retos. La primera línea estratégica nuestra es todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. ¿Sí? En el ordenamiento territorial tenemos unas preocupaciones enormes. ¿Por qué? Porque si tú miras, tengo una gráfica que saqué y uno dice, bueno, voy a coger, se me ocurrió un día decir, venga, voy a coger la extensión de los países. Entonces cogí China. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene China? ¿Cuántos habitantes tiene China? Y empiezo a bajar Rusia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, ¿ves? Y te das cuenta de una cosa. China, por ejemplo, que es el país, es el tercer país más grande del mundo después de Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Pero China tiene el mayor número de habitantes, ¿cierto? Entonces, China tiene 7 metros cuadrados por habitante. En territorio bruto, quiero decir, a eso tienes que quitarle tú montañas, tienes que quitarle glaciares donde no se pueden producir alimentos. Pero la idea es que tiene 7 metros cuadrados. Entonces uno dice, claro, China es el mayor productor del mundo de alimentos para autoconsumo y también es uno de los grandes importadores de alimentos, ¿no es cierto? De Portadores. granos, Ujú. de materias primas, ¿no es cierto? Entonces Y dices, alimento claro, terminado. de alimento terminado, ¿sí? Y tú coges Europa, pues mira Holanda, Holanda tiene 2 metros cuadrados por habitante, ¿ves? Y Alemania tiene 4,3, pero entonces tú coges Argentina 60, Brasil 39, México 15, Colombia 36, 22, Perú 36. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el territorio, América Latina es el llamado a alimentar el mundo. Eso lo tengo clarísimo, ¿ves? Y si tú coges esto que te estoy diciendo, y lo cruzas, por ejemplo, con el último estudio que hizo la UNICEF en el 2023 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y tú te quedas tremendamente preocupado, ¿no? Alrededor de 783 millones de personas aguantaron hambre en el mundo en el 2023. Y Wow. de esos 148 millones de niños y niñas menores de 5 años sufrieron retraso en el crecimiento, sufrían de delgadez patológica o de sobrepeso. Y uno de los grandes problemas que se identifica es una megatendencia que se está dando en el mundo y es la urbanización, ¿sabes? Ujú. Se estima que para el 2050, 7 de cada 10 personas van a vivir en el suelo urbano.
Y Wow. se ha generado un tema que dice entre lo rural, una zona que llaman periurbana o un continuo rural urbano y el urbano. Y resulta que el 33% de los adultos que viven en la zona rural, el 28% de esa periurbana y el 26% de la zona urbana están aguantando hambre. Estamos perdiendo capital natural y estamos perdiendo tierras, que es el capital natural. Estamos perdiendo empleo, el rural. La gente no quiere trabajar en lo agrícola, ¿ves? Las dietas se están deteriorando en toda esa zona y los que más están afectados los habitantes del suelo rural. Entonces, si tú sumas esto, suma la cantidad de habitantes, la poca disponibilidad de tierras, pues estamos frente a una situación muy compleja y por eso el ordenamiento del territorio tiene que ser algo absolutamente importantísimo, ¿ves? El ordenamiento territorial tiene que estar en la agenda de los productores avícolas. Tenemos que sentarnos con las autoridades regionales, con los entes territoriales y planificar el territorio. Mira, nosotros en Colombia estamos en un punto en que dicen vivienda versus seguridad alimentaria. Y yo lo que estoy diciendo, no, eso no puede ser así, tiene que ser vivienda y seguridad alimentaria, es decir, armonizar los territorios. ¿Ves? En Colombia tenemos un fenómeno, la gente durante muchos años no pudo venir al campo, tú lo sabes, por todos los temas de violencia que hemos vivido en este país, Sí. lamentablemente, ¿no es cierto? Y no, la gente no iba al campo, pero los productores avícolas nunca se fueron del campo. ¿Sabes? Yo que llevo 28 años en el sector, durante muchos años yo era los ojos de los agricultores. Yo iba a los territorios o con permiso de la guerrilla o con permiso de los paramilitares y me metía y miraba las granjas y todo, y eran los ojos de muchos agricultores porque los secuestraban, ¿ves? Y Y por eso Carlos, la gente, usted, perdón que te interrumpa, sí, ustedes tienen en este primer punto que me estás dando, ordenamiento territorial, ¿ustedes ya tienen estrategias implementadas o es sí, algo que está en señor, el diálogo todavía? no, tenemos estrategias, por eso es una línea estratégica, ¿no es cierto? Ya te voy a contar eso, redondeo un poco lo que te ¿Ok? estaba diciendo y te Sí, cuento adelante. cómo es la línea, ¿no? Entonces, mira que los agricultores, a pesar de las circunstancias adversas, nunca se fueron del campo. Los productores del campo, no estoy ya hablando solamente de los agricultores, los ganaderos, los porcicultores, la gente del campo no se fue, seguían produciendo, pues, para garantizar la comida, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que empiezan a mejorar las condiciones en el campo se vuelve atractivo, y yo te cuento, en una reunión hace 15 años me aparece un funcionario un funcionario de planeación municipal y me dice, es que ustedes tienen que acostumbrarse a la nueva ruralidad. Y le digo yo, venga, ¿cuál es la nueva ruralidad? No, pues las fincas de recreo, los condominios campestres, los clubes, y le digo yo, ¿y no será que esa nueva ruralidad se tiene que adaptar a lo que ya hay? ¿Ves? Y empieza un conflicto por el territorio, que es un poco lo Ujú. que estamos viviendo hoy. Entonces, eso nos ha obligado a nosotros a tener diferentes estrategias. Nosotros, por ejemplo, participamos, nos involucramos en todas las discusiones en el país, nos involucramos en todas las discusiones del ordenamiento del territorio. Ahí estamos representando a las agricultores. Nos sentamos al frente. Entonces, cuando la autoridad dice voy a modificar mi uso del suelo, nosotros estamos sentados en esa mesa técnica hablando, por un lado, visibilizando la importancia de la agricultura en los territorios. Nosotros tenemos una particularidad muy grande, que estamos en uno de cada dos municipios. Estamos regados en todo el país, ¿ves? Eso requiere un ejercicio muy grande. Yo tengo una experta en sistemas de información geográfica. La coordinadora de mi programa es una economista y la ha ido especializando, se ha ido especializando en ordenamiento del territorio para estar en todas las discusiones y ahí acompañamos a los agricultores. Pero entonces también tenemos mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. ¿Ves? Interesante. Eh, hablando, tratando de discutir sobre legislación, ¿no? Hay un tema que yo siempre he dicho y es que los agricultores, y uno habla con los productores agrícolas en todo el continente y todo el mundo se queja de que este es un sector altamente regulado.
Y cuando uno pregunta, ¿y usted qué tanto se involucra en la regulación? Muy poco. Nosotros aquí, para bien o para mal, por las mismas circunstancias, nos hemos visto obligados a participar y eso ha sido una ventaja, porque hoy nos sentamos con la autoridad. Claro, las autoridades nos respetan, porque además somos muy técnicos, nosotros no discutimos temas políticos, simplemente hacemos discusiones técnicas. Nosotros no amañamos la norma, ¿sabes? Nosotros discutimos sobre la norma, no queremos una norma hecha para el sector, no, queremos una norma que se pueda cumplir. ¿Ves? Y en eso, por ejemplo, yo me he cuidado muchísimo de esto a lo largo de todos estos años. Me he cuidado en que no vayan a decir, yo nunca negocio normas. Yo me siento a concertar normas, ¿ves? Que podamos cumplir, que podamos armonizar los territorios. Claramente visibilizando la importancia del sector, porque muchas veces en los territorios no saben ni siquiera cómo hacemos las cosas nosotros. Y eso es un tema que también nos hace que tengamos que tener una mejor comunicación hacia afuera, ¿ves? Entonces ahí tenemos estrategias, nos sentamos, tengo una agenda con el Ministerio de Ambiente, tengo una agenda con el Ministerio de Agricultura, tenemos mesas técnicas, por ejemplo, acá hay una unidad de planificación rural agropecuaria, la UPRA. Nosotros nos sentamos con ¿ok? ellos y construimos, ya vamos por el segundo mapa de la zonificación agrícola. Es decir, cogemos el territorio con todos los aspectos socioeconómicos, ambientales, de bioseguridad, sanitarios, cogemos todo el mapa de Colombia y lo que hacemos es mirar dónde está concentrada la agricultura y dónde podemos crecer, dónde no podemos crecer. Entonces, las zonas protegidas, los bosques. Nos sentamos a planificar, a participar de la planificación de los territorios y de una u otra manera ayudamos a empujar esa planificación, ¿ves? Y aún así, pues tenemos dificultades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos problemas de olores, tenemos problemas de mosca. Entonces, fíjate cómo tenemos que trabajar en la planificación, pero también al interior tenemos que trabajar para solucionar los problemas de tal manera que podamos ser más armónicos en los territorios. Pero este es un tema que hay que ponerle muchísimo cuidado, ¿ves? Por las cifras que te contaba, por lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que planificar porque ahí tenemos una gran ventaja. América tiene, América tiene la tierra. El otro punto que te quería comentar, que es estratégico, es todo el tema de la oferta ecosistémica. El agua, ¿no es cierto? El agua, la energía, ¿sí? El mundo ha ido girando. Antes nosotros hablábamos de oferta ecosistémica, es decir, de todo lo que nos ofrece la naturaleza. Y hoy ya no se habla de eso, sino que se habla de servicios ecosistémicos. Ha ido cambiando. ¿Y por qué? Oye, porque es que el agua es tremendamente importante, ¿no es cierto? Entonces, Número uno. esos servicios ya no puedes hablar no, yo tengo el agua que quiera, no, no es el agua que quiera, ¿no? Ya esa oferta pasa a ser un servicio, es decir, usted tiene que pagar por eso, y esa es la tendencia mundial. Entonces, cuando uno mira el mapa del agua en el mundo, mira, Sudamérica, América Latina, Sudamérica era el primer continente en reservas de agua. Hoy estamos de segundos. ¿Sí? Sigue siendo, ahora es Asia el primero. Hay dos circunstancias a mi juicio. Una, que el cambio climático de todos modos también está haciendo de hielo, ¿no es cierto? Está haciendo que Ujú. muchos de los territorios que hay glaciares se han ido deshielando. Y entonces eso está alimentando más fuentes hídricas, está alimentando fuentes eh, eh, freáticas y entonces los balances de agua se han ido modificando. Pero también hay un tema preocupante en América Latina y es que nosotros tenemos serios problemas de deforestación. Y cuando tenemos problemas de deforestación, pues perdemos esa Ujú. oferta y hoy Sudamérica es el segundo. Después está Europa, que incluye a la URSS, a la antigua EXUR, ¿no? Que si quitas todo lo que era la URSS, la antigua URSS, Europa tampoco es que tenga mucha agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira ese panorama y ese panorama energético, y tú dices, y tú sabes que alrededor del 70% de las demandas de agua en el mundo están en el sector agropecuario, la producción de alimentos. ¿Sí? Hay un 20% más o menos del sector industrial y el resto es la demanda doméstica. ¿Sí? Si te das cuenta, en esos balances, eh, la importancia de la producción de alimentos. Pero a la hora de un conflicto,
la legislación mundial protege el consumo doméstico, ¿ves? A las personas. cien por Entonces, ciento. exacto, entonces, si yo cruzo el territorio con la oferta ecosistémica, con los servicios ecosistémicos, tú realmente te das cuenta que nosotros tenemos todas las oportunidades del mundo para ser quienes vamos a liderar el tema de la producción de alimentos de aquí para adelante. No sé cuándo, no sé cuándo se va a dar esto, pero yo Bueno, estoy es un gran seguro, reto. pero yo estoy muy seguro que nosotros vamos a ser el eje central del desarrollo mundial en la producción de alimentos. Entonces, claro, eso nos obliga a hacer las cosas bien, ¿sabes? Eso nos obliga a proteger nuestros recursos, a no contaminar, y ahí es donde viene la importancia de la sustentabilidad, o si se quiere, pues la importancia de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, porque Sí. también nosotros tenemos muchos impactos. Nosotros generamos, consumimos agua, el 85% del agua que uno consume se devuelve como contaminante, más o menos. ¿Sí? Entonces, Ujú. generamos vertimientos, tenemos problemas de olores, tenemos problemas de sí, residuos, impactamos los temas de cambio climático, ¿no es cierto? Si uno mira ese balance del cambio climático, pues tú dices, no, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero está en el sector eléctrico, ¿sí? Pero el 24% está en lo que se conoce como afuero, que es todo lo que tiene que ver con la actividad, las actividades agrícolas, las actividades forestales, ¿sí? El uso del suelo, los problemas de deforestación. Entonces, sectores como el nuestro, ¿sí? Que no somos grandes impactantes, pues tenemos un problema que sí movemos el tema de gases de efecto por la gestión de los estiércoles. ¿Sí? Depende de cómo se usa el estiércol en cultivos, si se usa fresco, si está estabilizado, ¿no? Pues generamos problemas ambientales, ¿no es cierto? Y esos problemas ambientales tenemos que entenderlos, porque ahí están los impactos, ¿ves? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad y un reto muy grande de cómo hacer las cosas bien. Entonces, esta, por eso nosotros tenemos una segunda línea estratégica, que es todo lo que tiene que ver con investigación y transferencia. Te cuento, hace 7 años nosotros invertíamos 50 millones de pesos. Al cambio, ¿eso qué será? $10.000 son 10 por 40 millones, ponle unos $12.000, ¿no es cierto? En temas de investigación. Hoy estamos invirtiendo 600 millones en investigación. Mira cómo hemos crecido en investigación, cómo hemos invertido 600 millones. ¿Y ¿Sí? cuál es el Hemos- foco de esa investigación? entonces, claro, y tú me dices, ¿por qué? Exacto, y tú me preguntas, ¿por qué hemos crecido tanto? Porque el foco está en todo lo que tiene que ver con economía circular, ¿sabes? Hoy nosotros tenemos, aquí hay un tema muy importante, y eso lo aprendió el sector cuando yo me vinculé al sector. Yo venía del sector académico, yo venía del sector de investigación, y en ese momento el presidente creía en esto, ¿sí? Hoy Gonzalo, cuando yo te digo 600 millones, por eso me lo está aprobando el presidente de la federación, porque al final del día, todo esto que estamos hablando son decisiones gerenciales, son decisiones de la gerencia del gremio, son decisiones de la gerencia de las empresas, ¿sí? Porque si tú no crees en esto, pues no vas a dar los instrumentos. Si yo le digo a Gonzalo, Esa, ¿eh? perdón que te interrumpa, esa era otra pregunta, porque obviamente yo personalmente, como Rodolfo Arriaga, yo he estado al frente de asociaciones, estuve mucho tiempo al frente de la Asociación de Porcicultores de Guatemala hace muchos años, y había un ente que tomaba decisiones, pero obviamente al final del día siempre tienes resistencia en el gremio. Hay partes Claro, claro. que te desafían, hay partes que no te aprueban. ¿Cómo ustedes manejan esas tomas de decisiones de sus polos de trabajo, de investigación, y cuáles son los desafíos que han tenido en la implementación al final del día? Hay gente que no está comprometida, me imagino. Claro, es un poco eso, ¿no? Si yo le digo a Gonzalo, mira, a meterle tantos millones de investigaciones y él no cree en eso, me dice, no, no, ¿estás loco? No,
Y si yo le planteo a mi comité, nosotros tenemos un comité técnico y de Ajá. sostenibilidad, ¿no? Donde hay 25 miembros que son representantes de los agricultores grandes y pequeños, ¿sí? De las empresas más importantes. Y si yo planteo el tema y ellos me dicen, no, por ahí no nos vamos, ahí es donde sí es muy importante la capacidad técnica de la federación, ¿me entiendes? Bueno, pues no sé, yo, para no ser yo el autor, yo tengo un equipo técnico detrás mío, ¿no es Que cierto? decide, Pues ajá. obviamente, pues yo soy como dicen, ¿no? Yo soy el de las canas, por decirlo de alguna manera, pues yo El que mucho da tiempo, la ¿no? cara y Ah, el vocero. claro, pero además, claro, tengo una ventaja, ¿no? Tengo un doctorado en residuos, tengo una ventaja de que llevo 20 y pico años en el sector claro, como te decía ahora, tengo una relación especial con los agricultores porque los agricultores tienen mucha confianza en mí, ¿ves? Y esa confianza en mí, yo lo que he buscado con el fortalecimiento del equipo es que esa confianza se traslade a mi equipo, porque al final del día yo me voy mañana, mi equipo queda y los agricultores tienen que confiar en este equipo. Entonces, nosotros tenemos un vínculo muy importante con el sector, entonces nosotros planeamos una estrategia. Yo le digo, entonces nosotros decimos a los agricultores, mire, esta línea de investigación y estrategia está fundamentada en los temas de economía circular. Y le digo, los residuos. Entonces le digo, mire, este es el problema de las gallinazas y las pulimasas. Pero si yo las convierto en un fertilizante orgánico, estas son las ventajas. Y estas son las ventajas económicas, que es lo que más le duele al productor, ¿no es cierto? O lo que más le importa. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Porque tú le hablas a un productor, yo le decía la otra vez a un ministro de Medio Ambiente que nos sentamos a conversar, yo le decía, vea, ministro, no hablemos mentiras. El tema de los pajaritos y el tema ambiental, todo está muy lindo, pero eso no le para bolas si usted no le mete el tema económico. 100%. Al tema ambiental hay que meterle una visión económica. Claro, yo en esencia soy ambientalista, ¿sí? No, no terrorista ecológico, ni mucho menos. Soy un ambientalista que cree en que se puede armonizar la producción con los temas ambientales. Es lo que hoy llamamos sostenibilidad. ¿Ves? ¿Ves? ¿Podrías definir, Carlos, que esa sostenibilidad tiene que estar totalmente aliada a esa economía circular que estás mencionando? Claro, porque mira, mira, para esto hay un eslabón muy importante que es el sector académico. Normalmente, y eso pasa mucho en nuestros países, ¿sabes? Pero voy a hablar de Colombia de manera particular, pero muchas veces la academia va por un lado y Cien por los ciento. productores van por otro, y los productores van por otro lado, ¿sí? Entonces, si tú le dices a un académico, no, necesito que me investigue esto, no, espera un momentico, yo soy el investigador y yo soy el que sabe para dónde tenemos que ir y a mí nadie me va a decir para dónde me pego, ¿ves? Porque hay un ego entre los investigadores, ¿sí? Lamentable, pero también el productor dice, no, yo no me acerco allá, porque no, yo también lo puedo hacer. Y el productor, Poco práctico y no hay rentabilidad. exacto, ¿no? Entonces, aquí pasaba mucho, te lo cuento, hace 20 y pico años, cuando uno hacía un plan de manejo ambiental, el productor me decía, no, es que me estás cobrando mucho. Entonces, porque no entendían el tema, ¿no? Y uno ¿Mm? diciéndole, oiga, mire, lo mejor que le puede pasar a un productor es una buena asesoría técnica en un momento determinado. Que alguien que le diga, no pegue para allá, pegue por aquí, ¿sí? Y eso lo aprendió el agricultor colombiano, ¿sabes? Buscar ayuda en la ciencia. Entonces, por eso estructuramos esta línea. Entonces, ya te digo, muchos años convenciéndolo. Entonces, cuando yo le digo al productor, mire, usted puede vender la gallinaza cruda, va a generar unos problemas enormes en el mediano y largo plazo, pero además la va a vender, no sé, en $20. Pero si usted llega y la procesa, la estabiliza y produce un fertilizante, pues la va a vender en $50, en $60, que es un poco lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos la capacidad con el sector académico, con la universidad con la que trabajamos, que lleva muchos años vinculados con la universidad, podemos producir fertilizantes de última generación, ¿sí? Wow. Entonces, ya tú coges, una cosa es la gallinazo cruda y otra cosa es estabilizada. Eso sí es otra cosa. Entonces trabajamos con la universidad, trabajamos con Agrosavia, que es la entidad investigadora, y tú no te imaginas lo que hemos encontrado, ¿no? Tú imaginas,
lo que es, por ejemplo, el aporte de las gallinazas en el tema del fósforo, de cuando ya están estabilizadas, entendiendo que el fósforo es finito en el mundo. Tenemos fósforo para 300 años. Y tú dices, "Bueno, nosotros no lo vamos a vivir, pero 300 años es muy poco, geológicamente 300 años no es nada, Históricamente es una... nada, geológicamente eso es de un día para otro y se está acabando el fósforo, pero además el fósforo que se consigue en la minería, que está en los países más complejos del mundo, Marruecos, todo, Ucrania y todo, sí, ese fósforo también genera problemas en el suelo y nosotros somos capaces de solubilizar eso y que las plantas lo metabolicen de una mejor, de una manera mucho más viable. Es decir, le hemos dado la vuelta y hemos dicho, esto es lo que hay que hacer con los fertilizantes. Estamos en esa, no es fácil, porque no hay una regulación clara, entonces tenemos que trabajar también en regulación, decirle al gobierno, venga, creemos regulación en torno a esto. El agricultor hace lo que quiere, entonces el agricultor compra el estiércol crudo y lo aplica y la norma no es muy clara para decir que usted no lo haga, pero cuando revientan los problemas de olores, cuando revientan los problemas de mosca, entonces todo eso se nos devuelve a los agricultores y entonces el agricultor también tiene que entender que tiene que mejorar sus procesos, ¿ves? Y entonces ahí estamos caminando en eso. Estamos trabajando en temas de energía, ¿sabes? De bioenergía. Algún experto me decía, Carlos, es que ustedes están sentados en pozos petroleros. Lo que somos capaces de producir en energía, en biogás, en biometano, es impresionante. Entonces, ahí también hemos invertido recursos, hemos hecho investigaciones para trabajar, para producir biogás a partir de gallinazas, solamente utilizando gallinazas. Porque en el mundo se utilizan procesos de cogeneración, de Sí. cogeneración, es decir, codigestión, perdón, codigestión. Es decir, cogen la gallinaza, la mezclan con otros sustratos y todo eso. Nosotros dijimos, no, tenemos que trabajar solo con gallinazas y desarrollar, hacer desarrollos. Que no, que de pronto si le mezclamos otro sustrato, producimos 100 metros cúbicos más. ¿Listo? Pero no nos interesa. Con lo que tenemos, somos capaces de producir suficiente energía. Entonces, ahí estamos trabajando. Entonces, ¿Qué tal nos les va juntamos ahí? con, sabes que nos ha ido bien, no, ahí ya tenemos los desarrollos, de hecho ya tenemos también la tecnología para decir, bueno, ahora sí me puedo sentar, entonces en este momento estamos articulándonos con funcionarios de Ecopetrol, que es la entidad pues Mm. encargada del petróleo en Colombia, y sabes, claro, hoy tenemos un gobierno que está hablando de transición energética, que no lo está hablando él solo, lo está hablando el mundo entero, ¿no es cierto? El tema de la transición energética. Entonces, nosotros tenemos una gran fortuna que si lo miras juiciosamente y haces las cosas bien, nosotros somos grandes productores de biomasa. En esencia, la Sí. avicultura es productor de biomasa. Cuando yo le digo a un avicultor, ¿usted qué produce? El avicultor me dice, no, pues pollo, no, huevo. Yo le digo, sí y no, porque usted produce estiércol y adicionalmente produce huevos y pollo. Ujú. Mira, Buen un, argumento. un- un huevo de 60 gramos produce 120 gramos de gallinaza, el doble. Entonces nosotros somos productores de biomasa, estiércoles, producimos huevo, producimos carne, producimos cáscaras, residuos, todo, somos unos grandes productores de biomasa. Entonces la economía circular, la importancia de la economía circular, porque la economía circular no es manejar residuos, la importancia de la economía circular es que me obliga a repensar mi negocio, a innovar permanentemente, a aprovechar todo lo que 100%. tengo, ¿no? A Es aprovechar un, lo que tengo. es una ¿Ves? creatividad continua. Es un Claro, atención, claro, diálogo, claro. discusión. Exactamente, te obliga a eso, te obliga a repensar, porque si no vas perdiendo el ritmo de lo que quieren los mercados mundiales y de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Hay una cosa que hemos aprendido que los agricultores hemos aprendido, que ellos han aprendido. No puedes enfocarte solo en tu producción. Tú tienes que mirar qué es lo que está pasando en el entorno. ¿Qué es lo qué está buscando el entorno? ¿Qué quiere el entorno? ¿Para dónde van? ¿Qué están preguntando los consumidores? ¿Ves? Entonces, en eso te ayuda la economía circular, te ayuda a repensar, pero además, ¿sabes? Te ayuda a tener control analítico, que es muy importante, a medir. Si tú no mides,
pierdes el año. Entonces te obliga a medir, te obliga a estar monitoreando todo lo que estás haciendo, a tener indicadores de desempeño. Cuando tú tienes indicadores y algo sale mal, tú puedes solucionar en tiempo, tú tienes información en tiempo real. Y cuando tienes información en tiempo real, puedes meter soluciones. Si yo sé que yo me cien consumo por un ciento litro de agua, si yo me consumo un metro cúbico de agua y del día de la mañana a la tarde estoy consumiendo 2 metros cúbicos, ¿qué te está pasando? Pero lo puedes ver inmediatamente. Entonces, algo pasa. Y ahorita que de pronto puede haber una fuga de agua en cualquier lugar y tú la detectas inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás midiendo todo el tiempo. estás Tener midiendo. esos indicadores. A eso te ayuda la economía circular, ¿ves? A tener Carlos, alianzas. Dime. yo ahí, pues, perdón que te interrumpa, la plática está extraordinaria y tengo mil ideas en mi cabeza, pero creo que tocaste un punto muy interesante al principio de la plática. Usaste un ejemplo que de un trípode, que decías la parte de productores, la parte técnica y la parte que del consumidor. Y creo, tú me corregirás, que esa parte también ustedes como Penavi han sido muy exitosos en la divulgación y en tener una concientización al consumidor que no vive el día a día de la producción, pero que tiene cierta paz, tiene cierta confianza en el sector, que el producto que le está llegando a la mesa, el producto que están consumiendo, que de alguna manera es más seguro y creo que hay una comunicación más abierta entre las campañas de consumo y que FENAVI, hasta donde yo entiendo, tú me puedes corregir, es una asociación abierta que demuestra el esfuerzo, el compromiso a seguir en esta dirección de temas ambientales, temas de recursos, etcétera. ¿Qué piensas? No, claro, ese es el otro reto. Claro, yo me concentré en el reto de los impactos ¿Sí? y de la valorización de los riesgos, pero el otro reto Ahorita que te tenemos, regreso a eso. Ajá. no, no, claro, no, no, ni más. Pero el otro reto que tenemos es ese, el entorno, y el entorno están los consumidores. ¿Sí? El consumidor quiere saber cada vez más de dónde vienen sus alimentos, de dónde viene ese alimento que le llega a la mesa. Entonces, nosotros tenemos que ser transparentes. Por eso, Es, no, por eso, Rodolfo, nosotros migramos, te dije, tenemos una política ambiental, hoy tenemos una política de sostenibilidad, donde hablamos de las aves, hablamos de los empleados, los proveedores, los consumidores, la cadena de valor, la comunidad, el planeta, las alianzas. Eso está dentro de la política sostenible. Porque claro, el consumidor cada vez se pregunta más, pero no solamente ese consumidor, ¿no es cierto? También están los animalistas, también están los uf, ambientalistas. ese es otro Entonces, reto. otro reto enorme, porque si tú te sientas a hablar con los animalistas, pues con todo respeto, son discusiones muy irracionales, ¿ves? Eso es como hablar de política y de religión, eso no, eso es La, muy la difícil. parte, la parte cognitiva del ave. Exactamente, entonces, por eso el programa técnico se especializó, tiene una persona especializada en bienestar animal para entender, para decir, oiga, las aves, nosotros las cuidamos. Bienestar animal no es libre de jaula o sí. No, todo proceso productivo avícola tiene que proteger las aves. Las que están en jaula, las que están en piso, todas se tienen que proteger igual. ¿Ves? Y, Carlos, nos y, y quedan ahí, 15 minutos, nos quedan 15 dale, minutos listo. de plática. Entonces, No, mira, pero o sea, tú me has platicado me dijiste que tenías cuatro ejes. El primero era el ordenamiento territorial, el otro me comentabas la parte la, técnica, la investigación y transferencia, sí. El tercer eje que tenemos es, si yo hago todo esto, tengo que transferírselo a los agricultores. Si yo, eso, si, los si, si programas. yo, si yo quiero que avanzar en todo esto, en que este tema técnico le llegue al agricultor, al pequeño, al mediano y al grande, ¿Sí? entonces tengo que tener una línea. Entonces, esa tercera línea estratégica es gestión ambiental, social y sostenible. Entonces, ahí es donde Wow. yo tengo un equipo de 10 ingenieros ambientales en campo. ¿Sí? Tengo una especialista en sistemas de información geográfica, tengo una líder ambiental, tengo una coordinadora y tenemos un equipo de 14 personas que todo esto que estamos hablando, Rodolfo, todo esto que hacemos,
le llegue al productor. Entonces nosotros diseñamos tenemos diseñadas, por ejemplo, programas de capacitación. Yo tengo unos programas que yo necesito que el agricultor lo sepa, porque el agricultor está en lo suyo de todos los días, entonces él tiene que saber que hay que hablar de equidad de género. Entonces hacemos investigaciones de equidad de género, contratamos consultores en este momento estamos tratando de generar la política de equidad de género, la política de derechos humanos, ¿sí? Todo esto nosotros nos preparamos para llevárselo a los agricultores. Entonces nosotros diseñamos capacitaciones que creemos que es lo que deben saber ellos. Después tengo unas capacitaciones que son las demandas, lo que ellos demandan. Es decir, dice, mire, Carlos, no estamos entendiendo este tema, nos preocupa este tema, entonces diseñamos una capacitación, una formación para ellos en ese tema que ellos quieren. Tengo otras capacitaciones para los otros actores que llama FENAVIA, las aulas, que son para las autoridades ambientales, para las autoridades sanitarias, que necesitamos, porque como todos trabajamos juntos, ¿no es cierto? Todos compartimos un territorio, pues hombre, la autoridad también tiene que saber cómo hacemos las cosas. Los cien por funcionarios no tienen por ciento qué saberlo, no tienen por qué saberlo. Un funcionario de una autoridad ambiental o un funcionario del gobierno no tiene por qué saber cómo hacemos las cosas, pero nosotros somos los encargados, tenemos que decirle a ellos cómo lo hacemos. Les diseñamos esto. Adicionalmente, tenemos asistencia técnica. Los ingenieros van granja por granja y hacemos programas de asistencia técnica, asesorías puntuales, programas, hacemos seguimiento de cómo están haciendo las cosas. Esa línea es muy importante, porque además allí, entonces también generamos todos los documentos, cartillas, manuales. Yo escribí la guía ambiental del sector hace muchos años y la estamos actualizando, la guía de olores y toda esa información que está en cartillas, en videos y todo, le tienen que llegar a los agricultores. Nosotros, Rodolfo, tenemos una cosa que llamamos la hora de la sostenibilidad que arrancó en pandemia, pues como estábamos encerrados, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros nos preocupaba decir, ¿y ahora cómo le vamos a llegar a los agricultores? ¿Cómo le vamos a solucionar el problema del agricultor? Entonces nos inventamos la hora de la sostenibilidad. Todos los miércoles a las 8 de la mañana dábamos una charla como para estar en contacto con ellos, ¿no es cierto? Sí, Terminó la y la siguen pandemia y teniendo. nosotros la seguimos teniendo. Cada 15 días, los jueves, tenemos una hora de la sostenibilidad y llevamos conferencistas de todo tipo y hablamos de todo y se siguen conectando, ¿sabes? Normalmente tengo 60, 80, 100 personas dependiendo del tema y normalmente Wow, la primera hora de la sostenibilidad la abre Gonzalo en el año, es la primera que dice, bueno, este fue el balance del año anterior y esto es lo que queremos de este año y eso se ha ido manteniendo, ¿sabes? En esa línea, entonces, creamos las políticas. Tenemos una calculadora de huella de carbono que fue diseñada especialmente para el sector avícola. Calculadora hay en todo el mundo, calculadora hay en todas las herramientas. Nosotros quisimos que nos diseñaran una solamente para el sector avícola colombiano y nos la diseñaron. Tengo una plataforma de indicadores para hacer seguimiento al agua. Tengo indicadores, hacemos un diagnóstico de sostenibilidad. Ya llevamos 3 diagnósticos, Rodolfo, y podemos ver históricamente cómo las empresas han ido avanzando en los temas de sostenibilidad a través de ese diagnóstico. Y te cuento, el último balance muestra claramente que las empresas más sólidas económicamente son las más sostenibles, ¿sabes? ¿Ves? Entonces, increíble. con todo eso, terminamos diseñando el sello avícola de sostenibilidad, que tú sabes, es el único sello en el mundo en el sector avícola. No hay otro sector mundial, otro sector en el mundo que tenga este sello. ¿Ves? Y es un reconocimiento, lo que buscamos es un reconocimiento del trabajo de los agricultores en los temas de sostenibilidad. Con este sello, yo no, nunca buscamos que el agricultor se concentre en obtener el sello, no. El sello es el camino a la excelencia. El agricultor que tenga el sello es porque está trabajando en los temas ambientales y en los temas de sostenibilidad. ¿Ves? Entonces, estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos de ese sello. Hoy tengo alrededor de 10 empresas ya certificadas. Te cuento, trabajamos durante 3 años en pandemia, que eso fue lo mejor. Ahí sí nos ayudó la pandemia porque nos reuníamos, tú sabes, ¿no? En pandemia todas las reuniones eran virtuales. Eso nos permitió tener reuniones todo el tiempo y logramos sacar el sello en 3 años. Cuando lo sacamos, dijimos, si hay 10 empresas que se presenten, de las cuales una o dos se certifiquen, con eso nos damos por bien servidos. No, mira, tuvimos una avalancha.
yo creo que hay 30, 40 empresas que están trabajando y las que no han podido se están metiendo y ya tenemos hoy alrededor de 10 o 12 empresas ya certificadas. ¿Ve? Y no lo certificamos nosotros, lo certifica un tercero, porque nosotros no podemos ser juez y parte. Yo no puedo sacar un sello yo con yo porque no tendríamos credibilidad. Ese sello es con una organización independiente, es el ICONTEC, que es reconocida, independiente, y ellos son los que certifican, ¿ves? Para que tenga credibilidad. Eso está dentro de esa línea de gestión ambiental, social y sostenible, ¿no? Que es la forma como les llegamos, como transferimos toda la información para los agricultores. Y la última línea es la línea de articulación interinstitucional. Nosotros no podemos hacer las cosas solos. Nosotros no somos un país que tengamos todos los recursos del mundo como los europeos o los norteamericanos. Entonces no tiene sentido duplicar esfuerzos, ¿sabes? Y eso sí lo tengo yo desde mi ADN, porque como investigador toda la vida lo viví, ¿no es cierto? Eh, Tres, cuatro investigadores haciendo lo mismo, pero no se juntan. En cambio, yo dije, no, tenemos que juntarnos con todos. Entonces, trabajo en el sector académico, trabajo con los ministerios, trabajamos con con todo, hacemos alianzas con todo el mundo, porque solo no podemos trabajar. Y esas son las cuatro líneas y esa es la forma como nosotros vemos la sostenibilidad, como entendemos la sostenibilidad, y esa es la forma como estamos ayudando a los productores para ser cada vez mucho más sostenibles, ¿ves? Porque hoy, cierro con esto, para nosotros la sostenibilidad es el no negociable. Bueno, no es negociable. Si usted quiere salir adelante, si usted quiere garantizar la permanencia en el tiempo de las compañías, tiene que trabajar temas de gobierno corporativo. Por ejemplo, sacamos un manual de gobierno corporativo, se me había olvidado contarte eso, sacamos un manual, porque estas son empresas de familia, ¿no? Y sabes, cuando estábamos sacando el manual, nos decían, no, pero es que no se vayan a meter en esto, ¿cómo así que van a, meter, a manejar, van a decirle a las empresas cómo manejarla? No, nosotros simplemente dijimos, mire, una pequeña empresa de tener esto, una gran esto, porque son empresas de familia. Y sabes, ese manual lo han utilizado. ¿Eh? Entonces, todos estos temas para nosotros es la forma como creemos que vamos a poder subsistir en el tiempo, articulándonos. Nos falta todavía muchas cosas, muchísimas, tenemos muchos retos en temas que todavía no somos expertos, te digo, estamos apenas creciendo en los temas de género, en los temas de derechos humanos, en los temas de resolución de conflictos, ¿ves? Pero bueno, ahí vamos y esto. Y otro tema que sí te diría, Rodolfo, nos falta articularnos más en Latinoamérica, tener mucho más unión en torno a estos temas, porque somos los que, como te digo, yo estoy convencido que somos los que vamos a alimentar al mundo. Pero para eso tenemos que estar fuertes y tenemos que Y estar, ahí la función de las organizaciones como de la Asociación Latinoamericana, ¿todavía le es falta absoluto. madurez? Sí, yo creería que sí, yo creería que nos falta madurez y yo creo que, digamos que ese es un poco el liderazgo que está teniendo Gonzalo y es un liderazgo bien intencionado. Hace un momento preguntabas y hablábamos de la transparencia y hay un tema que hay que resaltar. Cuando nosotros tuvimos el primer brote de influenza, que se dio en una región que está aislada, entre otras cosas, eso en el Chocó, en un municipio que se llama Acandí, que está aislada porque es que no hay cómo pasar de allá para acá, porque es de selva, ¿me entiendes? El tapón del Darién. Y fue un brote de traspatio, pero el día que supimos de ese brote, ese día Gonzalo lo hizo público, porque ese es el talante del presidente de la federación, transparente, ¿me entiendes? Mucha gente le preguntó, ¿este por qué lo va a anunciar si ni siquiera tenía que decirlo? No, parece que es lo más responsable es decirle a mis pares, a mis colegas, tengo este problema, para advertirlo, ¿no es cierto? Ojo con lo que se nos puede venir, mire, están llegando las aves migratorias, yo ya lo tengo aquí, ojo que puede llegar allá, puede llegar al otro país. Eso te muestra un poco el talante de la presidencia y eso es lo que el liderazgo que ha tenido con nosotros y por eso trabajamos en un equipo muy cohesionado, ¿eh? Todos jalando para el mismo lugar y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer en América Latina. Perfecto, Carlos. Bueno.
Carlos, podríamos hablar horas. Creo que los temas son extraordinarios, apasionantes. Para los oyentes vamos a tratar de sacar este video antes del Congreso FENAVI, que es del 4 al 6 de junio. Creo que es una propuesta muy interesante. Pues bueno, creo que nosotros seguimos aportando valor desde lo que estamos haciendo es admirable lo que ustedes como organización han estado gestando, como tú dices, no es un resultado de la noche a la mañana, son años de luchas, años que de desafíos. A los que nos están escuchando, vamos a dejar la información de Carlos y cualquier cosita lo pueden contactar, pues entiendo que Carlos es súper abierto pues con el corazón apasionado por estos temas. Gracias, Carlos, por tu tiempo. ¿No? Rodolfo, a ti por invitarme. Para mí siempre es un placer participar y divulgar la información. Yo creo que la responsabilidad que tenemos, y esto es también una cosa que yo digo siempre desde el corazón, digo yo tuve la oportunidad de formarme, ¿sabes? Y tuve la oportunidad de hacer un doctorado, y yo creo que la responsabilidad mía es transmitir lo que ya aprendí en un momento determinado. No puedo quedarme con esto hay que hacerlo, y eso es un poco lo que nosotros Total. hacemos desde la televisión, que la información fluya, y eso es muy importante. Por eso te agradezco mucho la invitación, porque es una oportunidad para contarle a las personas, a los agricultores, a la comunidad en general, qué hacemos. Y bueno, espero verte en el Congreso. No, hombre. Adelante, Carlos. Gracias. Que estés bien. Bueno, muy bien, igualmente. Saludos.